Y a la hora que nos esté usted observando en este contenido, pues sabe que le invito a que se suscriba para que usted le lleguen en la campanita estos contenidos que son de mucha importancia. Y fíjese nada más cómo está la situación actual. Si bien nos han estado diciendo con relación a lo que está sucediendo en Irán, fíjese nada más cómo se van dando las cosas. Mucha gente a veces habla y dice que la guerra no es negocio. Pues yo le digo algo, la guerra sí es negocio. Porque en todo esto hay una gran situación de que se diga, oiga, ¿cómo es esto de que es negocio? ¿Sí? Sí es negocio, oiga, la guerra. De lo que actualmente se está viendo es algo muy interesante, porque Irán ha dicho que va a cerrar el estrecho de Hormuz. Y en el mapa estamos viendo cómo las embarcaciones, muchas de ellas, las que usted puede ver de puntos rojos, son las embarcaciones que están paradas. Y las verdes, como ahorita, ¿no? Todas están paradas, todas están paradas. ¿Por qué? Porque no hay paso para todos. No hay paso para todos. Para algunos cuantos, pero no para todos. Hijo, man. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un negocio. ¿Por qué? Porque, pues es obvio que mi combustible, mis mercancías, es decir, el, el, pues la panadería de mi colonia hace muy buen pan, pero como estoy enojado con el de la panadería de mi colonia, tengo que ir hasta otra colonia a comprar pan. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que me sale más caro. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en esta parte de estas tierras. Y entonces es donde se dice uno, oye, pues realmente esto está saliendo ya muy caro. ¿Y en qué sentido? Que el negocio de la guerra, pues no a todos les está saliendo como se esperaba. Y es que hay una situación que no se ha contado. Y yo por eso le decía, la guerra sí es un negocio. Y el día de hoy se sabe que en estos momentos, si bien Estados Unidos ha dicho que ha hablado con gente de Irán para decirle que hay una negociación en el paro de la guerra, pues esto obviamente Irán ya lo desmintió y hay algo que está sucediendo. Queda como gran mentiroso Donald Trump e Irán seguirá con esta guerra.
Y bueno, hay cosas que no se han dicho y que dicen que necesitan una persona ser demasiado vieja para conocer la situación de las cosas. ¿Y qué cree? Pues que no es así. O que sí puede llegar a ser así. ¿Por qué? Se ha sabido que desde hace algunas horas se sabe que mientras están los combates de guerra, mientras hay gente que está haciendo negocios por parte de las embarcaciones, porque Irán, sobre este estrecho de Hormuz, quienes pueden pasar es gente que tiene, obviamente, las relaciones bilaterales, es decir, Irán y con países que están con Irán. Y en este concepto, fíjese nada más, si México quisiera pasar por el estrecho de Hormuz, puede. ¿Por qué? Porque México no tiene ningún conflicto con el Medio Oriente. Al contrario, quiere la paz y quiere que se haga a través de la soberanía de cada uno de los países y que se lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum a las representaciones de la Organización de las Naciones Unidas, cosa que no ha sucedido nada, ¿no? Porque toda esta gente sigue cobrando, pero no sabemos realmente qué es lo que están haciendo. Pero hay algo muy interesante, que digo, esto que yo que le decía del estrecho de Hormuz, Irán publicó una lista de 10 países que pueden pasar por el estrecho de Hormuz sin pagar 2 millones de dólares. Y México se encuentra en el segundo lugar. Bueno, no lo digo yo, lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum y vamos a escuchar de lo que, pues de lo que dijo, ¿no? Vamos a escucharla. ¿No se oye? Lista de 10 países que podrán entrar y salir por el estrecho de Hormuz, el mar de Omán y ahora posiblemente también el mar Rojo. En segundo lugar está México, primero está China, después está México. ¿Sabía usted de esto? No, no sabía. Muy bien, Presidenta. En este mismo tema energético, hace 72 horas Irán publicó una lista de 10 países que podrán entrar y salir por el estrecho de Hormuz, el mar de Omán y ahora posiblemente también el mar Rojo. En segundo lugar está México, primero está China, después está México. ¿Sabía usted de esto? No, no sabía. Bueno, fíjese, ni siquiera la doctora Claudia Sheinbaum sabía, ¿no? Está en segundo lugar. México. Y esto casi mucha gente, digo, no lo sabe, pero México se encuentra autorizado por Irán para cruzar por el estrecho de Hormuz. Y en la lista aparece China, en primer lugar, en segundo lugar México, en tercer lugar Corea del Norte, le sigue Rusia, Brasil, Colombia, España, Yemen, Nicaragua, el Líbano, Irak y Uruguay. ¿Por qué estamos hablando de esta situación del estrecho de Hormuz? Porque una cosa es lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz y toda la gente que pasa sobre este territorio puede pasar y no dar esta cuota, pasa por el libre. Y quienes pasan por ahí no pagan en dólares,
sino tienen que pagar en yuanes. Y esto obviamente hace que Estados Unidos, al tomar estas prioridades de pagar en yuanes, es un precio referencial y no pagarlo en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que los llamados petrobonos o petrodólares, en lugar de tener, vayan a la alza, al pagar en yuanes, los yuanes suben y el dólar baja. Por lo tanto, eso hace que tenga pérdida Estados Unidos. Y en ese sentido, se han dado cuenta que, por ejemplo, el caso de la Gran Bretaña, es por eso que empiezan a batear a sus primos, ¿no? Fíjense nada más cómo aparece. El primer ministro, Keir Starmer, se negó a apoyar a Estados Unidos a pesar de que Trump les está rogando que manden barcos al estrecho de Hormuz. Y dice, mi prioridad, dice el primer ministro, siempre ha sido los intereses británicos. No nos veremos envueltos en una guerra a mayor escala, así que queremos que la guerra termine. Bueno, ¿por qué quieren que termine la guerra? Porque si se ponen del lado de Estados Unidos y el combustible que pasaría por el estrecho de Hormuz lo tendrían que pagar en yuanes y no en dólares. Y eso se vuelve más caro, se vuelve más imposible de poder obtenerlo. Y mire, eso es lo malo de depender de los demás, que llega un momento dado en que la Gran Bretaña, pues el combustible tiene que pasar por ahí, se lo tienen que comprar a Rusia, a Alemania, a China, y da la casualidad que en estos momentos estos países están con Irán, desgraciadamente. Esa es la situación que lo pone en algo muy difícil. Y en esos momentos, Irán, pues sigue con el combate por aire, con drones, con buques tanques, con submarinos, siguen haciendo el combate normal porque no ha habido cese del fuego. Y hay algo que me gusta mucho y es mostrarlo. Es cómo en esta lámina se habla del estrecho de Hormuz. Y vea usted cómo vino la estrategia de que los buques tanques, Irán se dio cuenta y puso una detención. ¿Ya vio? Y los precios del petróleo, pues obviamente que aumentaron, y eso fue lo que hizo que el que pasara le iba a costar caro. Obviamente, del otro lado, eso fue lo que le pasó a Abraham Lincoln, que cuando quiso pasar por el estrecho de Hormuz, no pudo pasar, y hubo aviones que siguieron atacando del otro lado del estrecho de Hormuz a las tropas norteamericanas. Eso hizo que la poca inteligencia que tenía Donald Trump, pues al final todo se acabó. ¿Quién está ganando? Pues está ganando Irán, porque obviamente, y por eso le está pidiendo ayuda a Francia
a Inglaterra, a Alemania, a Australia, ¿no? Ahí dice abajo, a Netanyahu, ayúdame. ¿Y qué cree? Dice, no, no podemos. ¿Por qué? Porque si no, ¿cuánto me costaría pasar? Y sería muy caro. Sería un combustible muy caro. Y sigue subiendo el precio. A mí me encanta esta caricatura, esta animación que nos explica perfectamente lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Y mientras Irán sigue atacando. Y si quieren pasar, tienen que pagar en yuanes, no en dólares. Es por eso que, pues, Donald Trump quiere que pare esta guerra. Pero hay algo que en este sentido, esto que acabamos de ver, esta es una guerra. Pero le quiero comentar algo. Hay otra guerra que no nos están platicando. Y esta guerra se da en el Wall Street. Y del día de ayer al día de hoy, esto ya va a ser más de 24 horas, y se supo que hay gente muy ligada a Washington, usted sabrá quién es, y están haciendo en el mercado operaciones como muy inusuales, operaciones de mercado. Y mire usted cómo salió el día de ayer, porque aparece una nota en Alerta News 24, donde habla precisamente de lo que está sucediendo en la bolsa de valores. Mire, un importante ejecutivo del sector energético del Wall Street acaba de lanzar una advertencia brutal. La guerra de Trump contra Irán está a punto de desencadenar la mayor escasez de petróleo que Estados Unidos haya visto jamás, peor que la de 1973 y 1979 juntas. ¿Y por qué habla de esta manera? Por el precio. Por el precio, ¿verdad? Y es que hay un modo de rango de que se habla que en el mercado, se habla que al 28 de febrero, cuando empezó toda esta andanada de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el precio del petróleo andaba por ahí de los $60 por barril. Bueno, usted lo sabe bien, porque usted ha estado viendo estos programas y hemos dicho acá constantemente cuánto vale el precio que ha ido subiendo, inclusive de los 90, y se ha hablado que inclusive puede llegar a impactar en el precio, no lo digo yo, lo han dicho acá los medios, y muchos de ellos de 93 hasta 104. Vamos a decir que hasta ahí puede llegarse a dar, pero puede ser un poco más. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo y viviendo de esto que hemos hablado constantemente. Bueno, cuando hemos hablado de esto, fíjese nada más, el barril de petróleo ha empezado
en el crudo, en las acciones, se llegan a dar en acciones a $84. Y llega un momento dado que entre el 23 y el 24 de marzo, sí hubo vamos a decir, un impacto de precio que fue de 98 dólares, 93.10 y llegó a los 84. Este es lo que da. Ahora, le explico. Esto se dio en la bolsa de Wall Street. ¿Y qué cree? Se dio en un momento crucial. No lo digo yo. El Financial Times del día de ayer dice, los traders, ¿sí? Es decir, los apostadores, apostaron 580 millones al petróleo antes, oiga usted, antes de la publicación de Trump sobre las conversaciones con Irán. En la cabeza dice, los operadores colocaron 580 millones en apuestas petroleras antes de la publicación de Donald Trump en las redes sociales sobre las conversaciones con Irán. Ándale. Le explico, con peras o manzanas. Es como si le dijeran en estos momentos, ve y cómprate, lo vamos a decir, ve y cómprate en la tienda, en estos momentos, toda el azúcar, toda la sal, todo el refresco negro, cómpratelo, porque mañana no va a haber. Cómprate 3, 4, ¿cómo se llama? Tanques de gas. No sé, consíguetelos, porque mañana no hay gas. Y lo que hoy compres a 360, el tanque de gas, vamos a decir, mañana lo puedes dar en 500. Bueno, pues, ¿qué cree que pasó? Se habla de que pusieron en la bolsa, por esto que saca el Financial Times, que es algo muy interesante. Por eso decía un abuelito, cuando veas que viene guerra, compra terrenos, ¿no? 3,500 contratos en el rango que los compraron a $98 y lo vendieron a 84. ¿Pero qué cree? No fue eso. De 98 a 84 hay algo. Cuando usted compra estas acciones de petróleo, no hay una regla. Usted puede comprar a las 4 de la tarde y vender antes del cierre. No necesariamente usted necesita comprarlas y tenerlas por un X o Y tiempo. Digo, si usted quiere, las puede tener, pero si no quiere, en la base del mercado, usted las puede vender. Bueno, ¿cuánto cree que le ganaron a 3,500 contratos o acciones de petróleo? Le ganaron aproximadamente, ¿sí? O sea, se habla de que ellos se ganaron $14, o 14, vamos a decir, entre 98 y 84, la diferencia
Eso fue lo que ellos ganaron. Pero fueron 3,500 contratos. ¿Qué quiere decir? Fueron 3,500 barriles de petróleo. Entonces, échele usted. Si en las cuentas ellos, vaya usted ahí a su calculadora, ¿no? Pero vamos a decir, yo por acá tengo una calculadora. Si fueron 3,500 contratos y de cada uno le ganaron $14, ellos se ganaron aproximadamente en 3,500 contratos, se ganaron $49 millones. En 3,500 contratos de petróleo. Es decir, esto, ahora, ¿quiénes están haciendo estos movimientos? Todos los amigos de Trump. Por esta nota que precisamente hablamos, en donde habla y dice que los operadores, ¿cuáles operadores? ¿De quiénes hablan? Pues de los amigos de Trump, que colocaron 580 millones en apuestas petroleras antes de la publicación de Donald Trump. Ahora le explico. Donald Trump falseó cuando dijo, ya estamos hablando con los iraníes. En esos momentos, todos sus amigos de Trump ya habían comprado acciones de petróleo. Y obviamente, ellos compraron a un precio, compraron en petróleo, baja obviamente la bolsa, pero sube las acciones de petróleo, pero dijeron, no queremos llevarnos todo. ¿Por qué? Porque en la bolsa van a bajar. Dame la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? $14. En 3,500 contratos de petróleo se ganaron $49 millones. Ahí está. Por eso falsea. Y entre las 6:48 de la tarde de ayer y las 6:54 del día de ayer, antes del cierre de las operaciones de la bolsa de Wall Street, todavía el día de hoy hubo 8,000 contratos con el mismo manejo y las mismas operaciones. Y se habla que el día de hoy, todavía con el mismo esquema, se ganaron $99 millones. Fíjese. Es decir, que en este sentido, la pregunta es, ¿quién está en esta guerra tan descuidada, pero a la vez tan peleada y no normalizada? Cada quien hace lo que quiere. Y desde la bolsa, cuando suben las acciones del petróleo, pero baja la bolsa como tal. En ese desequilibrio, por eso el líder iraní, cuando lo desmiente, ¿sí? Ya los amigos de Trump ya habían vendido. Y ese es el negocio de los amigos de Trump, que Trump les está haciendo ganar. Y es dinero que no se va
a Estados Unidos. Y es dinero que no se está yendo, ¿verdad?, a beneficios para países. No, ¿a quién está beneficiando? A empresas. Y es obvio que esto lo están haciendo porque es obvio que hay mucha gente que está detrás de todo esto. Y hemos estado viendo cómo mucha de la gente, inclusive quien está dentro de las negociaciones en la Unión Europea, hemos visto cómo inclusive Andrew Tussle, quien es embajador de los Estados Unidos para la Unión Europea, ha hablado y ha dicho muchas situaciones de carácter en donde él ha dicho en múltiples ocasiones que es por eso que en múltiples situaciones Estados Unidos ha estado presionando, y es por eso que habla de esta manera. Vea usted, en el periódico La Jornada de México dice: Estados Unidos presiona a la Unión Europea con dejarla sin contratos. Escuche usted, por eso yo le decía de contratos, contratos favorables si fracasa el acuerdo comercial. Hay que recordar que la Unión Europea ya había hecho un convenio con Europa, con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos empezó desde el año 2019 a construir bases de gas, no nada más en los Estados Unidos. Ya se habla que ha hecho plantas de gas en otros países de Europa. Se habla que uno de esos países es España. ¿Para qué? Para suministrar, ¿verdad? Pero le dice ya no a los amigos de Trump, sino a los amigos, aliados, quienes quieran ser aliados de Donald Trump, que son los presidentes de los países europeos. ¿Y qué es lo que dice? O sea, en este caso, la maniobra de decir, de darles contratos favorables, es una maniobra preelectoral. Es decir, es una negociación. Es decir, se tienen que hacer nuevos contratos para saber quién le va a suministrar energía a Europa. Y en esto está invitando Donald Trump a muchos empresarios, es decir, como compras sentimentales, y decir: ayúdame para que yo te pueda ayudar y puedas hacer negocios. Y en esto es vender, incluyendo gobiernos, contratos favorables, ¿verdad? Estos contratos, obviamente, para dárselos a precios altos y que ellos puedan vender, como está pasando con el Estrecho de Hormuz. Tú pasas por acá y yo te cobro en
dólares. ¿Qué pasas por acá? Energía, combustibles, y pasas por España. ¿A dónde vas? A Marruecos. Bueno, pues te tengo que cobrar el peaje de esa energía que va a pasar por ahí. Es decir, Estados Unidos quiere venderle acciones de energía, de plantas de energía instaladas en Europa por Estados Unidos. Y estas construcciones, hoy, al ver de lo que está sucediendo, pues es lo que le digo. Si Inglaterra, Francia, España han quedado en el descontento y no estar con Estados Unidos y hacer mejor trato con Irán por lo que está pasando en estos momentos, para Estados Unidos es una pérdida fundamental y grita a todo momento que esto se acabe. ¿Por qué? Porque el contrato hoy les ha dicho que el contrato sería por 750,000 millones de dólares. Se hacen contrato con Estados Unidos. Vea usted. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, advirtió este lunes que el bloque enfrentará aranceles más altos si no aprueban el acuerdo comercial con Washington, actualmente estancado en el Parlamento Europeo, informó la cadena Bloomberg, que es de economía. Dice, si el acuerdo se cancela, es decir, si ustedes no me compran gas o petróleo o energía, ustedes se verán afectados por el aumento de los aranceles. Y para nosotros nada cambiará, afirmó, al tiempo que consideró que rechazarlo sería una negligencia económica. El diplomático inclusive ya expresó confianza en que el pacto será avalado y sostuvo que existen los votos suficientes. El acuerdo negociado por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, establece un arancel máximo del 15% para la mayoría de productos europeos, a cambio de eliminar gravámenes a bienes estadounidenses. Y es que la votación ha sido aplazada en varias ocasiones en medio de tensiones comerciales y políticas, incluidas la incertidumbre generada por la estrategia arancelaria de Washington y recientes fricciones en la relación transatlántica. Los legisladores europeos han introducido condiciones como supeditar la aplicación del Pacto a garantías sobre los límites arancelarios. No sé qué pasará con respecto a la energía si no siguen adelante con el acuerdo, si Thornberry no se implementa. Volvemos al punto de partida. No estoy seguro de hacia dónde vamos, pero creo que Estados Unidos seguirá queriendo hacer negocios con Europa. Pero los términos podrían, ojo, no ser tan favorables. ¿Y por qué? ¿Por qué declara esto Puzder? Porque al día de hoy, al ver que los países no están en el acuerdo de ir a la guerra con Estados Unidos, ha dicho que no solamente el contrato de energía sería por 750,000 millones de dólares, sino más bien por 1,000 millones de dólares. Esto obviamente
los pone en una situación completamente difícil, y obviamente es que el acuerdo es por eso que muchos países están haciendo un acuerdo directo con Irán, no se meten a la guerra los demás países, y estamos viendo que en realidad eso les beneficiaría sin mancharse las manos de lo que estaría pasando. Esto, un ejemplo de lo que estamos diciendo, digo, con todo y las críticas que hemos hecho en este programa, de lo que está pasando, es que España, por ejemplo, no le entró, negó la entrada de aviones, de buques, en zonas marítimas de Estados Unidos, y Estados Unidos no, obviamente se molestó. Pero ¿qué cree? Pedro Sánchez, digo, estamos viendo que en ese sentido hemos visto que hay países que pueden entrar y que pueden salir, y digo, ¿quién aparece en la lista? Y aquí aparece y está España. España sí puede pasar por el estrecho de Hormuz. Y esta jugada de negarse a Estados Unidos, a Pedro Sánchez, con mucho, y que mire que no es del agrado de muchos de nosotros, que le ha salido la jugada para poder decir que puede tener energía a bajo costo España. ¿Qué fue lo que dijo Pedro Sánchez en estos días? Bueno, vamos a ver lo que dijo. Nosotros sí nos hemos implicado. No elegimos las crisis, pero sí cómo salir de ellas, protegiendo a la gente, no dejando a nadie atrás. Y esta es la lógica también del plan de respuesta de la guerra de Irán, que espero mañana pueda ser convalidada por sus señorías. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque también es importante que los ciudadanos, antes he hecho referencia a la guerra de Irak, sean conscientes de la importancia de tener gobiernos comprometidos con la gente de a pie. Lo digo porque durante la guerra de Irak, el gobierno del entonces presidente Aznar no hizo nada. Absolutamente nada. El señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal. 0 reformas, 0 ayudas. Se ve que estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el boletín oficial del Estado como para preocuparse por la ciudadanía. Bueno, no, en España se llevan bien duro con Pedro Sánchez. Y esto quiere decir, es correcto, es no repetir los errores del pasado. Y lo decía, no vestir a la democracia, lo que en realidad es codicia. Y obviamente cálculo político. Obviamente que hay la jugada le ha salido,
Pedro Sánchez también va para elecciones. Y bueno, lo único que podemos ver es que se la está jugando. Al parecer, creo que le va a salir la jugada porque el haber dicho no a Donald Trump, por un lado le ha salido caro y por el otro lado España tendrá por lo menos un poco de combustible, por lo menos en lo que con respecta a los siguientes meses. Y esto nos dice que hay países que no tendrán energía. Obviamente que no tendrán combustible por estas situaciones del estrecho de Hormuz. El día de hoy se sabe que el caso en la escalada de precios energéticos globales, que exige medidas urgentes, Corea del Sur, China, Croacia y Hungría, dice en una nota del día de hoy, ya implementaron topes de precios. Italia redujo impuestos al combustible en 0.25 el litro de euro por litro. España bajó el IVA en combustible, gas, electricidad del 21 al 10%. Fíjese, con subsidios adicionales. Filipinas declaró emergencia energética, Pakistán cerró escuelas y ya limitó viajes oficiales y fomentó el teletrabajo. En Sri Lanka racionan combustible por número de placa. Fíjese nada más. Indonesia aumenta producción de carbón y promueve el teletrabajo. Grecia ofrece subsidios al combustible, a los fertilizantes, que esto es algo muy interesante, y reduce tarifas del transporte marítimo. Impacto, inflación, inestabilidad social y reconfiguración política. Ojo, los ricos se están haciendo más ricos haciendo negocios en Wall Street y para nosotros la humanidad se viene la situación un tanto difícil a nivel mundial. Global News de España inclusive dice, Filipinas permite el uso de combustible más contaminante ante la subida de precios en el país. Pues sí. Y si le echa usted carbón es mejor. ¿Sí? Pero Vietnam les dijo a sus ciudadanos que trabajaran desde casa porque hay un racionamiento de combustible. Y esto porque pues es obvio que los buques que tiran del otro lado y que no pasan por que pasan por el estrecho de Hormuz, están siendo bloqueados. Es obvio. Dice Sites tuitera, Argentina tiene uno de los combustibles, Argentina tiene uno de los combustibles más caros del mundo. Vea usted, Brasil a $1.08 por litro, Paraguay 90 centavos por litro, Uruguay 1.16 el litro y Chile $1. Argentina lo tiene a 1.32. ¿Qué hubole? Pues en México por ahí vamos, ¿no? Un dólar, más de $1.50, ¿verdad? Bueno,
Fíjese cómo está la situación. Australia se está quedando sin combustible. 7 News informa que más de 160 gasolineras en Victoria, en Australia, se han quedado completamente sin combustible debido al continuo aumento vertiginoso de los precios. ¿Ya vio? Bueno, ya ni le digo de otros cómo está sucediendo la situación, pero, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿cómo nos está yendo? No solo Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, entre los países que han decidido sincerar el precio del combustible. Y dicen a gasificar. El gas natural es un combustible mucho más barato que el diésel. En Latinoamérica, el gas representa sobre el 30% del consumo energético. En Ecuador, menos del 2%. Queda claro que algo se está haciendo mal. Así la situación que tenemos en estos momentos de esta situación que una es la guerra de los bombazos, los aviones, de estos impactos y la repercusión económica que se está dando en muchos lugares. Y conste que esto es el principio, porque si bien nos están diciendo que inclusive puede haber problemas con fertilizantes porque se hacen con productos del petróleo, ojo, porque por ahí también van las tecnologías y en muchos de ellos no nos preocuparía los carros eléctricos, sino, por ejemplo, la parte de la medicina. Para hacer una resonancia magnética se necesitan elementos y componentes que muchos de ellos se hacen desde China. Ya olvídese usted si Mercado Libre, si Temu o Amazon le va a traer algún aparato. Si es más grave, si es una situación de carácter de salud. Y eso sí nos pone en algo muy, muy, muy controversial y que sí está poniendo en tela de juicio de lo que está sucediendo en estos momentos allá, de lo que sucede en Irán y estas repercusiones que muchos de nosotros no nos gustaría que obviamente repercutieran en la situación de lo que está sucediendo a nivel mundial. Y sí es grave, pero ojalá y esto no tenga conflictos más fuertes, pero por lo que se ve, creo que viene esto más fuerte. Si a usted le gustó este contenido, que es de carácter informativo, dele like y comparta. Y muchas gracias a toda la gente de sus comentarios, que créame que son de gran importancia y que usted, como siempre, los tomamos de buena sinceridad. Nos vemos en la próxima con más temas de carácter nacional e internacional y sirva para que usted y yo pensemos y valoremos de lo que tenemos en México.